Está conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, experto en finanzas personales. Y ahora, pues un tema que además está en el ojo del huracán. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, Rodrigo, muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué nos cuentas en este Pues martes? tenemos el tema de deuda emprendedora. La vez pasada platicamos de los fondos de capital emprendedor o capital semilla. Y ahora específicamente vamos a hablar de la deuda emprendedora. ¿Qué es esto? Es una alternativa de financiamiento que es diferente a lo tradicional de los fondos de inversión de capital emprendedor, que es como en estos programas de jueces de hacer un pitch y que inversionistas inviertan en mi negocio. Ellos se vuelven tus socios en ese caso, que era lo que platicamos. Esta vez no es eso, es deuda. A mi emprendedor yo recibo deuda, que es un crédito, a grandes rasgos, y no son mis socios, yo tendré que pagar el crédito y sí estoy obligado a pagar. Claro. Ahora, está en el ojo del huracán, lo decía, porque se dio el caso de Yogome, esta compañía que finalmente pues ha entrado en cierto nivel de controversia. ¿Cómo ves este asunto, sobre todo considerando ello, ¿no? Tanto el fondo de capital de riesgo como el tema de la deuda? Pues mira, yo creo que es un tema mucho de riesgo y de regulación. En Estados Unidos tenemos una ley de quiebras donde inició el capital privado, donde están los famosos capítulos 7 y 11, Chapter 11 y Chapter 7, que son el capítulo de reestructura de ley de quiebras y el capítulo de liquidación donde la empresa se liquida. En Estados Unidos y otros mercados desarrollados está muy diseñado este proceso de reestructura para que las empresas que están en distrés financiero o no pueden cumplir sus compromisos, entren en este proceso, limpien sus balances y salgan y otra vez estén operando. De hecho, las empresas de casinos, por ejemplo, del presidente Donald Trump, es muy famoso que ya han entrado creo que 3 o 4 veces al proceso de quiebras y salen limpiecitas de estos procesos. ¿Cuál sería el equivalente en México? En México, pues la ley de quiebras o el concurso, a diferencia de Estados Unidos, no está diseñado para que las empresas salgan a operar bien y bonito y otra vez como si nada. Las aerolíneas, por ejemplo, siempre entran en procesos de quiebra en Estados Unidos y salen muy bien y por eso las conocemos y siguen operando. En México, cuando una empresa entra así, en un proceso de este tipo, literalmente ya es para liquidarla. Bueno, está el tema de Geo, ¿no? Por ejemplo, entró en concurso mercantil, salió ella sí salió, Omex, pero son casos contados. Una empresa, una pyme bueno, como Omex, no. Exacto, una startup como la mayoría de las empresas que quieren recibir capital de emprendedor, pues estas no, estas sí se van prácticamente a morir. Ahora, cuando reciben capital de riesgo es un poco diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Chapter 11 tienes que pagar sobre los activos, la reestructura con que tienes deuda, pero si ya entró capital de riesgo que tomó, digamos, un pedazo de la acción, pues el último que cobra es el accionista. Ah, es un hecho, es un hecho. De hecho, de ahí la lógica en que el capital, pues, es más riesgo el que estás tomando. Tú eres el último que cobra. Justamente por eso los fondos de capital privado en México dijeron, oiga, ¿por qué no mejor les damos crédito? No tenemos tanto riesgo en caso de que el emprendedor pues, no salga adelante el negocio y aparte no nos quedamos con la bronca de tener que liquidar la empresa y contadores. Todas estas historias. No es esta historia. Oye, ¿no? y desde la óptica del emprendedor, ¿cuál dirías tú que es más interesante? Pues, no colocar deuda, porque ni siquiera, sino más bien pedir prestado un crédito o pues buscar capital de riesgo. Yo creo que esta deuda que se le llama deuda mezanín, que es deuda convertible, es muy atractiva desde el punto de vista emprendedor porque tú tienes la totalidad de la empresa, no estás diluyendo tu parte del pastel. Y eso es muy atractivo, o sea, no pierdes control. Claro. Pero por otro lado, pues tienes el compromiso de liquidarla porque de lo contrario, lo más seguro es que conviertan el fondo de inversión, tu deuda la convierten en acciones y eso normalmente con el fin de liquidar la empresa o de que pagues como puedas con los activos o como puedas. Sí, pues ya veremos en el caso de Yogome, recordando que es una compañía, se dio a conocer hace unos días en Forbes o Fortune, que pues esta empresa que era un emprendimiento mexicano, yo los entrevisté el año pasado y se dedicaron a desarrollar videojuegos educativos. Así es. Y ahora su fundador pues parece que incurrió en fraude, no sabe porque no ha contestado y entonces falta el otro lado de la historia. Pero pues sí, un tema que le va a pegar al ecosistema emprendedor mexicano y que viene al caso platicar a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Es decir, la deuda versus el capital de riesgo y sobre todo, pues justo eso, que se corren riesgos. Samuel, como siempre, un gusto. Muchas gracias.